pueblos llegados desde Asia cruzaron el Ártico, siguiendo el hielo, los animales y las estaciones. Más tarde llegaron los nórdicos, los inuits desde Alaska, y a partir de 1721 Groenlandia fue gobernada como una colonia danesa. A partir de 1979 tiene un autogobierno dentro del Reino de Dinamarca. Posteriormente, en el año 2009, la autonomía fue ampliada. Bienvenidos a Historias Boreales, el podcast donde exploramos el pasado y la cultura de Dinamarca y las tierras del norte, con episodios que van desde los vikingos hasta nuestros días. Desde Copenhague, para hispanohablantes curiosos de todo el mundo, soy Paula Oropesa. Empezamos el año con un episodio especial para hablar de Groenlandia. Dado que hay tantas preguntas acerca de lo que está aconteciendo en el mundo, en nuestra cultura occidental, pues desde Historias Boreales hemos querido acercarnos a la historia de Groenlandia, que quizás puedan dar algunos datos y algún conocimiento que les ayude a interpretar o a entender el presente. Groenlandia, que en groenlandés se llama Kalalit Nunaat, la tierra de los pueblos Kalalit, que son los pueblos inuit, es la isla más grande del mundo. Con más de 2.000 kilómetros cuadrados y apenas unos 56.000 habitantes, es un lugar donde el hielo cubre casi todo el interior y la vida se concentra en una estrecha franja costera. No hay carreteras que unan sus ciudades, el mar y el aire siguen siendo las verdaderas rutas. A primera vista parece una tierra inmóvil, de hielo, de silencio, con un horizonte blanco, pero bajo ese paisaje extremo se esconden miles de años de movimiento, viajes y decisiones humanas. La historia temprana de Groenlandia comienza hace unos 4.500 años con la migración procedente de las regiones que hoy conocemos como Siberia, Alaska y el Canadá ártico. Más tarde llegaron grupos de islandeses, noruegos, que estarían dentro de lo que llamamos la cultura vikinga. Eso fue alrededor del año 982 y se asientan en la parte sur de la isla. Según las sagas nórdicas, Eric el Rojo eligió el nombre, un nombre atractivo para animar a otros colonos a seguirlo desde Islandia, donde él estaba. Groenlandia viene del nórdico antiguo, Greenland, y significa literalmente tierra verde. En danés moderno se mantiene como Grönland, que significa igualmente tierra verde. Pero no todo fue propaganda, porque esto ocurrió durante el llamado periodo cálido medieval, aproximadamente en el siglo X al siglo XIII, en el que el clima del Atlántico Norte era algo más templado que hoy. Y el suroeste de Groenlandia, donde se asentaron estos vikingos, tenía praderas estivales, valles verdes, condiciones suficientes para la ganadería y para una agricultura, aunque fuera limitada. No era un paisaje idílico, pero sí lo bastante verde en comparación con Islandia y con la imagen que hoy tenemos de Groenlandia. Como hemos dicho en otras oportunidades, tenemos que recordar que las sagas no son crónicas de la época, son posteriores y mezclan hechos históricos, memoria colectiva que se va pasando de generación en generación y elementos literarios. Sin embargo, en el mundo nórdico eran una forma legítima de conservar estos recuerdos del pasado y ciertos acontecimientos significativos para la historia. Muchos de los datos además coinciden con evidencias arqueológicas en el suroeste de Groenlandia. También tenemos la historia de Leif el Afortunado, que en las sagas cuenta que era el hijo de Eric el Rojo y que había oído hablar de una tierra situada hacia el oeste. Así que junto con 35 vikingos emprendieron el viaje y llegaron a un nuevo territorio,
Se establecieron allí, construyeron casas y pasaron todo un invierno. Esa tierra se llamó Vinland. Es la región más meridional porque, según el relato, habían encontrado vides y uvas. Si esto fue realmente así, Leif el Afortunado habría llegado a América alrededor del año 1000. Durante muchos años los historiadores dudaron de esta historia transmitida por las sagas. Sin embargo, en 1960 la situación cambió. Dos arqueólogos noruegos descubrieron un asentamiento vikingo en el extremo norte de la isla canadiense de Terra Nova. Los vikingos solo permanecieron unos pocos años en este nuevo continente. Es posible que fueron expulsados por los pueblos indígenas que ya habitaban la región. A finales del siglo XII volvió a llegar gente al país. Lo hicieron desde el oeste, desde Alaska a través de Canadá. Llegaban a este territorio que iba a ser abandonado por los nórdicos. Estos grupos sentaron las bases de la actual población inuit de Groenlandia, los Kalalit. Se encontraban con frecuencia con europeos que cazaban ballenas a lo largo de la costa, y a partir de 1721 la presencia europea se volvió permanente. Durante la época vikinga, campesinos nórdicos se asentaron en la costa occidental de Groenlandia, como habíamos dicho, y durante unos 500 años existieron asentamientos nórdicos en el país. Y la última fuente escrita procedente de estos asentamientos es un relato de una boda celebrada en el año 1408. No se sabe con certeza cuándo ni por qué desaparecieron estos asentamientos. Tampoco a dónde se fueron. Muchos investigadores creen que emigraron a Islandia o a Noruega debido a los cambios climáticos. Demasiado frío el entorno para mantener la agricultura en Groenlandia, la supervivencia de estas comunidades. Groenlandia no fue olvidada. En 1605 el rey Cristian IV envió una expedición a Groenlandia. En 1636 se creó en Copenhague una compañía comercial encargada de gestionar el comercio con la isla. La caza de ballenas en la zona de Groenlandia tuvo un auge, impulsado por holandeses y británicos especialmente. El aceite de ballena se utilizaba para iluminar y era bastante valioso. El territorio o la caza era más anárquica y habían conflictos por el control de los recursos. Se desarrollaba además en paralelo a la caza tradicional de los inuit, que usaban sus pequeños kayaks y arpones. Y fue la caza industrial la que dominó el comercio en el Ártico. El reino danés, o dano-noruego, comenzó a interesarse por este territorio que los nórdicos habían abandonado, ya que desde su perspectiva Groenlandia formaba parte de su reino. Por eso en 1721 llegó el misionero Hans Egede. Fue apoyado por el rey Federico IV y por comerciantes noruegos. Fue así como comenzó la colonización de Groenlandia, basada en la misión cristiana y el establecimiento de puestos comerciales a lo largo de la costa occidental groenlandesa. Hans Egede era un sacerdote noruego que, después de dificultades personales, económicas, profesionales allí en su tierra, tuvo la idea de viajar a Groenlandia. Él estaba convencido de que aún podían existir descendientes de los antiguos nórdicos en la isla, es decir, de los antiguos vikingos. Su proyecto era establecer allí una misión. Se fue a Bergen con su esposa a buscar apoyo. Bergen era una ciudad grande donde había comercio, donde estaban las autoridades también reales, y allí consiguió el apoyo no solo de las autoridades religiosas y políticas, sino de los comerciantes de Bergen. Eran los que aportaban la economía para los barcos y a ellos les interesaba el tema del comercio, de la caza de ballenas. Al mismo tiempo, al rey
también que le interesaba el negocio, pero era también expandir territorio y zarpó en 1721 hacia Groenlandia. 3 barcos, la esposa y 4 hijos. Fueron así las primeras mujeres y niños europeos en llegar a Groenlandia desde la época vikinga. El barco se llamaba Esperanza. La misión que fundó Ed se llamaba Isla de la Esperanza y estaba cerca del actual Nuuk. Los primeros años estuvieron marcados por inviernos duros, escasez de alimentos, enfermedades como el escorbuto y grandes dificultades comerciales. Pero a pesar de ello, este hombre exploró intensamente la costa oeste de Groenlandia, buscó los restos de antiguos asentamientos nórdicos y mantuvo contacto con los inuits. Nunca encontró, por supuesto, los descendientes de los vikingos, sí encontró restos materiales de antiguos asentamientos. El comercio quedó inicialmente en manos de la Compañía de Bergen, pero esta quebró, así que ya en 1726 pasó a la corona, que fue la que asumía los costes. El reino de Dinamarca-Noruega se decidió por establecer un monopolio sobre el comercio de los productos groenlandeses. Esto significaba que solo comerciantes daneses y noruegos podían comerciar en Groenlandia. El comercio estaba fundamentado en el aceite que se producía de la ballena, pero también aceite de foca y las pieles. Originalmente esta grasa era utilizada por las familias y el asentamiento y la caza constituía una parte esencial de la cultura inuit. Ahora la caza se convertía en una mercancía y pasó a formar parte del comercio internacional. Recordemos que hablamos de un periodo en el que todo el mundo buscaba expandir sus mercados. Se comerciaba entre continentes con materias primas, manufacturas y esclavos. Era la época del mercantilismo. Dinamarca tenía colonias en el Caribe, las islas de San Tomás, San Juan y Santa Cruz, que son actualmente las Islas Vírgenes Americanas. Estas fueron vendidas a principios del siglo XX. Además tenía estaciones comerciales en África, por ejemplo Christiansborg en la actual Ghana o Tranquebar en India. Si te gusta este viaje por la historia nórdica, suscríbete al podcast y dale me gusta. Así me ayudas a seguir creando nuevos episodios. Esta época es también la de las monarquías absolutas en Europa, siglo XVIII, principios del siglo XVIII, ¿no? En Dinamarca, desde 1660 había una monarquía absolutista. Antes lo elegía el Consejo del Reino, como hemos dicho en otras oportunidades. Y el primer trono, o sea, la silla donde se sentaba este rey absolutista, que está en la sala de caballeros del Palacio de Rosenborg en Copenhague, se llama el trono del unicornio o trono del naval. Y es porque está hecho con los colmillos de un narval. Narval es un tipo de ballena del Ártico que es muy escasa. Este trono, como era tan especial este tipo de ballena, daba gran prestigio. Hay un mito que dice que el trono estaba hecho con los cuernos de un unicornio y se decía que quien se sentara en él podía percibir si alguien mentía. Bueno, estos cuernos eran raros y eran extremadamente valiosos. Así que capturar navales y venderlos, y vender el colmillo, además, que es un colmillo en forma de espiral, generaba muchos beneficios. La mentalidad de esta época y posiblemente posterior consideraba que los groenlandeses eran un pueblo primitivo, que eran incapaces de valerse por sí mismos, y el Estado por eso veía que el monopolio comercial era positivo también para ellos, los protegía. Y protegía así también la cultura inuit de los contactos con otros pueblos
Otro tema interesante fue la epidemia de viruela que vino en un barco danés y que causó enormes pérdidas entre la población inuit en 1733, incluidas muchas personas convertidas por Eude, por el misionero, y eso afectó muchísimo su conciencia. La esposa de él murió después de cuidar a los enfermos y poco después él ya regresó definitivamente a Dinamarca. En sus últimos años fundó un seminario para formar misioneros destinados a Groenlandia. Lo nombraron obispo al final, también en 1758 murió y se le recordaba como el fundador de la misión cristiana. En la actualidad su legado sigue siendo objeto de debate. Eso se refleja incluso en las polémicas recientes en torno a sus estatuas en Nuuk y en Copenhague. Y bueno, se critica su papel también como el que generó el proceso colonial en Groenlandia. Hablando ya del siglo XIX, el periodo de las guerras napoleónicas al principio del siglo redujo drásticamente el tráfico hacia Groenlandia. Dinamarca participaba del lado francés. Dinamarca perdió la guerra, digamos. Posteriormente, ya el Tratado de Kiel de 1814, es allí cuando Dinamarca pierde Noruega. Noruega pasa a manos de los suecos que estaban junto a los ingleses y no junto a los franceses como Dinamarca. Esto lo veremos en un episodio especial del siglo XIX, pero la pertenencia de Groenlandia a Dinamarca se ratifica. Dicho de otra manera, cuando Dinamarca y Noruega se separan en 1814, Groenlandia, Islandia y las Islas Feroes quedaron bajo la autoridad del rey danés. Eso siempre sería un tema de discusión posterior, tanto con noruegos como con suecos. Pero así quedó esa parte en las negociaciones y hoy sigue siendo el rey Federico el rey de Groenlandia y de las Islas Feroes, independientemente de cuánta autonomía hayan tenido durante el siglo XX. Ya en la década de 1820 se habían fundado numerosos puestos comerciales para acercar el intercambio a la población inuit. En 1849 se instaura una monarquía parlamentaria en Dinamarca, una especie de democracia, digamos, la primera democracia en el reino. Y Groenlandia para este tiempo no obtuvo ninguna representación en el Parlamento. Posteriormente fueron unos consejos locales que se comunicaban desde lo local con el gobierno central. Groenlandia siempre ha sido un reto desde el punto de vista de la economía, porque la población crecía, pero los recursos no aumentaban, ya que estaban basados, digamos, en la caza y el uso de los recursos tradicionales. Por ejemplo, cuando el aceite perdió su valor como producto comercial a finales del siglo XIX, se intentaron impulsar reformas económicas y sociales para ayudar que fueran autosuficientes en Groenlandia, ya que la caza de focas no bastaba y se introdujeron nuevas actividades, como por ejemplo la ganadería ovina en el sur, la pesca comercial, de distintos tipos de pescado. Tengamos en cuenta que también está creciendo la población europea y las necesidades de alimentar a una población creciente pues permiten la participación en nuevos mercados, y así fue, primero con fletán y luego con bacalao. Durante los siglos XIX y XX, Dinamarca ejercía la soberanía sobre Groenlandia de forma prudente y gradual, porque no era una colonización masiva, ni había presencia militar fuerte, sino que el control estaba basado en el monopolio comercial. Entonces, este monopolio estaba basado en el comercio
y el comercio estaba reservado a empresas autorizadas por el Estado danés. Significaba que solo los comerciantes daneses podían comprar productos groenlandeses, es decir, pieles, grasa de foca o de ballena o pescado. Además, solo los daneses podían vender a la población local. Por otro lado, el acceso de extranjeros a las costas estaba restringido. Con este sistema, Dinamarca controlaba casi toda la costa occidental sin necesitar de ocupar físicamente el territorio. Así se evitaba también una explotación desordenada y mantenía una imagen de administración protectora de la población inuit, algo muy importante para justificar su dominio en el contexto internacional de la época. Ya habíamos dicho que se le había dado un reconocimiento en 1814, cuando pierde Noruega, se le da un reconocimiento a Dinamarca sobre esos territorios. ¿Qué pasa en 1916-17? Porque en 16 se empiezan las negociaciones de venta de las colonias que tenía Dinamarca en el Caribe, es decir, las Antillas danesas. Estas son las islas de San Juan, San Tomás y Santa Cruz, que actualmente son las Islas Vírgenes Americanas. En esa negociación de venta también se negocia el reconocimiento explícito de la soberanía de Dinamarca sobre toda Groenlandia por parte de Estados Unidos. No solamente en estas zonas donde habían puestos comerciales, sino en todo el territorio de la isla. Así se refuerza, digamos, la posesión jurídica a nivel internacional de Dinamarca y eso también impedía que otras potencias reclamaran parte del territorio. Le permitía a Dinamarca afirmar que toda la isla, incluida costa oriental, que estaba poco habitada, estaba bajo su autoridad. En 1931 surge la oposición noruega que tenía, que durante décadas había cazado o había grupos de cazadores de focas y ballenas que operaban en las costas orientales de Groenlandia, porque allí prácticamente no había nadie, no había daneses. Entonces Noruega, que tenía miedo de perder este acceso, hizo una especie de acción. Era un grupo independiente, pero se dice que había un apoyo tácito del Estado noruego, ¿no? Y realizan una especie de ocupación simbólica en parte del este de Groenlandia, es decir, la cara que mira hacia Noruega, y lo proclamaron territorio noruego. No fue una invasión militar, ya sabemos, sino un gesto político. Las relaciones entre estos países se tensaron y esto llevó a un conflicto en el plano jurídico internacional. El Tribunal de la Haya de Justicia Internacional en 1933 dio un fallo a favor de Dinamarca. Confirma la soberanía de Dinamarca en toda Groenlandia, incluida la costa oriental. El argumento era la presencia histórica danesa, el sistema de monopolio comercial, la actividad administrativa y misionera y el reconocimiento internacional previo. Estos episodios dan claves de cuáles son las discusiones sobre la soberanía danesa sobre Groenlandia, dentro del marco de las discusiones y las jurisdicciones internacionales. Este conflicto, que marca un antes y un después, también consolida la soberanía danesa en Groenlandia, refuerza el control del Estado en ese territorio y cierra las puertas a futuras reclamaciones extranjeras, pero al mismo tiempo sentó las bases de un modelo político que luego permitiría a Groenlandia avanzar ya en el siglo XX, avanzar hacia un autogobierno dentro del Reino de Dinamarca. Los alemanes invadieron Dinamarca en 1940, en abril de 1940. En este momento la comunicación entre Dinamarca y Groenlandia se cortó por completo y creó una situación excepcional. La colonia quedó aislada de la metrópoli.
En este vacío de poder, los dos gobernadores que habían en Groenlandia, Eske Brun y Axel Svane, asumieron la responsabilidad de gobernar el territorio, con el objetivo principal, además, de mantener a Groenlandia dentro del ámbito danés, es decir, que no pasara a manos alemanas, y evitar una crisis humanitaria por falta de suministros, porque digamos que la fuente de suministros básicamente era Dinamarca, por ese monopolio comercial que había. Por primera vez, muchas decisiones importantes se tomaron desde Groenlandia. Los gobernadores sabían que Groenlandia tenía un enorme valor estratégico en el Atlántico Norte, y para evitar una ocupación alemana o incluso prevenir una de el Reino Unido o de Canadá, buscaron apoyos en Estados Unidos, que en ese momento eran aún un país neutral. Esto trajo a un hecho decisivo. En abril de 1941, el diplomático danés Henrik Kaufmann, actuando sin autorización directa de Copenhague, firmó el Acuerdo de Defensa de Groenlandia con los Estados Unidos. Este acuerdo permitía a Estados Unidos construir aeródromos, establecer bases militares y garantizar la defensa de Groenlandia durante la guerra. Uno de los más visibles es la base aérea estadounidense conocida como Blue Swan, que se construye en el 41. Fue la mayor base militar de Groenlandia durante la guerra. Llegó a albergar más de 6.000 personas y funcionó como punto clave en el transporte aéreo entre Norteamérica y Europa. Perdió su función tras la Segunda Guerra Mundial. En el 58 los estadounidenses la cerraron ya definitivamente. Pero la infraestructura no desapareció, son pistas, la pista, que es muy larga, está bien situada, se reutilizó durante mucho tiempo como aeropuerto civil. Durante décadas fue una puerta a la entrada hacia el sur de Groenlandia. Hay otra base que sí está en funcionamiento, que es la base de Thule, que es una base que está al noreste de Groenlandia, fundada en 1951, ya en plena Guerra Fría. Y es muy estratégica para la defensa aérea, control de misiles, vigilancia de este espacio, ¿no? Esta sigue siendo una instalación militar estadounidense en cooperación con Dinamarca, y sus funciones actuales incluyen sistema de alerta temprana ante misiles, vigilancia espacial y satelital, apoyo de operaciones en el Ártico. Hablan de que las consecuencias han sido graves, porque en el 53 la población inuit de Qaanaaq fue reubicada por la fuerza para dejar el espacio a la base, y sigue siendo un tema sensible en Groenlandia. A los que les gustan estas intrigas de guerra y específicamente de la Segunda Guerra Mundial, les recomiendo la película El embajador Kaufmann de 2020. Es una película de la directora danesa Christina Rosendahl y narra la historia real de Henrik Kaufmann, este embajador danés, como les contaba, que fue cesado inmediatamente por su gobierno. Lo doblegaron los alemanes, que eran los que... y lo acusaron de alta traición. Es un personaje complejo porque es un héroe que tuvo ese coraje de oponerse a los nazis, arriesgar su vida, y logró introducir a Dinamarca también como Estado miembro fundador de la ONU. La película cuenta también la parte humana del personaje, un hombre vanidoso, infiel, dependiente de los contactos de la familia de su mujer con el presidente Roosevelt. Así que desde el punto de vista de la historia y la geopolítica resulta bastante entretenida. Es una película nórdica, una buena película nórdica. No se exaltan en demasía las características del personaje ni sus acciones. Es más bien sobria, que si bien hubiera sido una película estadounidense, sin dudarlo hubieran expuesto a este personaje con mucho más espectacularidad. Pero sí, les recomiendo El embajador Kaufmann de Christina Rosendahl de 2020. Groenlandia funcionó como una administración colonial hasta principios del siglo XX, cuando se separaron las funciones comerciales y las administrativas. Hasta entonces
digamos que la casa inuit había sido libre y estaba destinada a alimentar a las familias, al asentamiento, y pasó a integrarse en una economía comercial basada en la venta de aceite de grasa y en pieles en el mercado mundial. Muchos de estos cambios tuvieron profundas consecuencias culturales y económicas. Provocó una transformación drástica que se intensificó con las reformas de modernización posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Aunque la caza siguió siendo un elemento central de la cultura inuit, la modernización de la posguerra se basó por primera vez completamente en un modelo danés: cultural, lingüístico, administrativo y político. Al mismo tiempo, se produjo la mayor llegada de mano de obra danesa hasta entonces, que vino especialmente para construcción, en la educación, la administración, y así se incrementaba la influencia de Dinamarca en la evolución de la sociedad groenlandesa. En la vida cotidiana, es decir, en el trabajo, la escuela, el sistema sanitario y social, muchas personas vivieron estos cambios como una nueva forma de colonización. Aunque mejoraron condiciones de vida en varios aspectos, también surgieron frustraciones que con el tiempo han impulsado una movilización política hacia la lucha por una mayor autonomía respecto a Dinamarca. Para terminar, les dejo que el proceso de autogobierno y de autoadministración ha ido paralelo también con la tendencia global, de la mano, digamos, de los procesos posteriores a la Segunda Guerra Mundial de decolonización, pero de una forma quizás más lenta, más dependiente de la legalidad danesa y de la legalidad también que hay en la isla. Se habla de que ese periodo colonial terminó en el año 1953. No tenía pues igualdad política con Dinamarca como esperaban. Fue en el año 79, tras un referéndum, que se introdujo el autogobierno. Esto supuso un gran paso, un primer gran paso hacia una región más autónoma y hacia la construcción de una sociedad basada en sus propias condiciones, en las condiciones de su población, digamos la cultura inuit. Ya en 2009 este proceso continuó y se introdujo un autogobierno ampliado, también aprobado por referéndum, en el que se aprobó que Groenlandia se convirtiera en un país autogobernado dentro del Reino de Dinamarca, junto con las Islas Feroes. Groenlandia igual sigue recibiendo una subvención de Dinamarca. Dinamarca también tiene intereses, por supuesto, de minería en la isla y tiene ganancias. Siempre está por ver cómo va a terminar esta independencia de Groenlandia en el futuro, o qué va a pasar con la nueva jugada de los Estados Unidos sobre el territorio de Groenlandia. Espero que este episodio sobre Groenlandia les sirva para analizar o para entender mejor cuáles son los acontecimientos del presente. Si te gusta este viaje por la historia nórdica, suscríbete al podcast y dale me gusta. Así me ayudas a seguir creando nuevos episodios. Gracias por acompañarme en este viaje. Recuerda que somos el fruto del pasado y estamos escribiendo la historia de mañana. Te espero en el próximo episodio de Historias Boreales.